Hoy vamos a hablar y vamos a comentar sobre los octavos de final de la UEFA Champions League, donde pocas sorpresas ha habido, la verdad. Sí que algún otro partido bastante emocionante, sí que alguna otra remontada bastante bonita, pero en lo que es líneas generales, los favoritos han sido quienes se han clasificado. Bueno, como tampoco quiero que se haga un vídeo súper largo en el que, digamos, sea un poquito aburridete y todas estas cosas, vamos a ir directamente al grano, en el que lo que quiero hacer es que ya veis cómo ha quedado el cuadro, ¿vale? Eh, en este caso, el Sporting de Portugal fue el primer clasificado tras protagonizar esa gran remontada ante el Bodo Glimt, donde iban perdiendo 3-0 y en la vuelta consiguieron ese 5-0. El Real Madrid volvió a demostrar su fiabilidad en Europa y eliminó al Manchester City en una gran eliminatoria de los de Arbeloa. El Paris Saint-Germain, la verdad es que pasó totalmente por encima del Chelsea de una manera estrepitosa. Y el Arsenal también cumplió los pronósticos imponiéndose al Bayer Leverkusen, dos grandes candidatos al título. Después el Barça fue una de las grandes actuaciones de esta ronda, donde en Newcastle se fueron 1-1, ¿no? En un marcador bastante igualado, pero en la vuelta, en el Camp Nou, el Barça consiguió golear por 7-2. El Atlético de Madrid también selló el pase a esos octavos, ganando al Tottenham Hotspur en un partido de ida donde ya dejaron sentenciado todo, donde la vuelta fue un poquito más complicada, y el Bayern de Múnich confirmó esa superioridad contra el Atalanta, donde en la ida ganaron 1-6 y en la vuelta consiguieron ese 4-1. Y luego, por último, el Liverpool remontó su eliminatoria al Galatasaray, que venía con un 1-0 de Turquía, pues al final acabaron con un 4-0 y los emparejamientos son los siguientes: PSG-Liverpool, Real Madrid-Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Arsenal, ¿no? Entonces, ya viendo el cuadro, que el cuadro se queda tal que así, ya os digo, Paris Saint-Germain-Liverpool, donde, bueno, quien gane de estos dos se enfrentará al Real Madrid o al Bayern de Múnich. Esta será la primera semifinal. Y Barça-Atlético de Madrid es los primeros cuartos de final. Quien gane se enfrentará al ganador de Sporting de Lisboa-Arsenal. Y así quedarán las semifinales, ¿no? Y este es el cuadro, básicamente. Y ahora, lo que quería hacer, básicamente, era un poco comentar cómo han sido las eliminatorias, tanto el partido de ida como de vuelta. Aquí, en este cuadernito, tengo apuntados un montón de cosas que han ido de los equipos, ¿no? En los emparejamientos. Entonces, tampoco quiero dar una charla táctica aquí súper amplia, pero sí que es verdad que quiero dar tres o cuatro pinceladas que creo que pueden ser bonitas, ¿no? De dar. En ese primer partido donde tenemos ese Galatasaray-Liverpool, básicamente lo que hay que comentar es que el Galatasaray conseguía salir bien por bandas, ¿no? Pero tenía muchas dificultades para sacar el balón jugado. Sí que es verdad que el Liverpool creo que no estuvo contundente ni en segundas acciones, ni en agresividad, ni en intensidad, ¿no? Creo que le faltó todo eso y el Galatasaray fue mejor en ese doble partido que se le llama. Y por eso se llevaron el 1-0. Luego, en la Atalanta-Bayern de Múnich hay que decir una cosa, y es que el Bayern, claro, en esta eliminatoria poco puedes decir, ¿no? Porque al final creo que el Bayern fue infinitamente superior al Atalanta. De hecho, lo poco que tengo apuntado es que sí que es verdad que el Bayern tiraba una presión arriba muy muy agresiva y muy alta, dificultando siempre la salida de balón del Atalanta. Y siempre cuando el Bayern, me sorprende que cuando el Bayern tiene balón, sí que lo que hacía muy muy bien es atraer para luego poder buscar rápido a las bandas. Que esto lo hacía mucho porque, claro, en las bandas tiene mucho jugador desequilibrante y esto es algo muy, muy sorprendente. Que es verdad que además también, como el Atalanta defiende con 5, hace el campo muy estrecho. Entonces, donde el Bayern podía conseguir la superioridad era por las bandas, y es lo que acabó consiguiendo. El Atalanta tuvo poco que hacer, no conseguía salir bien con el balón jugado porque el Bayern tiraba una presión alta muy muy arriba, y luego cuando mandaban un balón largo
los dos centrales del Bayern siempre era el ganador de los duelos. Entonces, fue muy complicado y el Bayern sí que es un equipo que está súper, súper bien rodado. Además, también muchas veces la Atalanta no cerraba bien y el Bayern conseguía pases filtrados por dentro, que son los pases que hacen mucho daño, porque luego sí que ese pase filtrado por dentro conseguían sacar hacia afuera para luego volver a meter dentro y era algo que mataba al conjunto italiano. Después el Newcastle, Fútbol Club Barcelona, aquí lo estamos viendo ese 1-1, donde, le he dado, bueno, donde ese 1-1 la verdad es que el Newcastle fue un equipo súper intenso, donde emparejaba muy bien 1-1 en su campo, todo hay que decirlo, en St. James's Park emparejaba 1-1, hacía las coberturas de forma muy muy rápida, entonces fue un equipo súper intenso y que dificultaba mucho la salida de balón del Barça, porque cuando el Barça intentaba salir, si le superaban, pum, falta, si le superaban, pum, falta. Y luego Luis Hall, por ejemplo, siempre estuvo muy encima de Lamine Yamal para que no tuviese un 1 para 1 fácil, ni Pedri ni Marc Bernal conseguían recibir, en este caso los pivotes no conseguían recibir bien, ni bien perfilados, siempre tenían a alguien encima. Aquí estamos viendo la alineación, que eran Pedri y Marc Bernal, ya os digo. No conseguían nunca recibir bien. Luego Fermín, la figura de Fermín, no la conseguían encontrar por ningún sitio. Y luego sí que es verdad que en toda la eliminatoria, hay que decir, Lewandowski no estuvo nada fino. Y luego en el Atlético de Madrid 5, Tottenham 2, la eliminatoria está marcada por esos fallos de Kinski, que se pone el Atlético 3-0 muy, muy rápido. Y la verdad es que luego ya ahí hay poco que comentar. El Atlético intenta replegar un poquito más para poder salir al contraataque, para poderse hacer fuerte en lo que le gusta al Atlético, que son esos contragolpes de forma muy rápida por las bandas. Pero sí que es verdad que el Tottenham atacaba de manera muy desorganizada, muy descoordinada, y entonces eso también permitía que cuando el Atlético tenía balón podía filtrar por dentro y podía encontrar pases por dentro por esa desorganización del Tottenham. Además, el Tottenham defendía más por acumulación que por organización y eso también se le hacía la vida muy fácil al Atlético. Luego en el Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1, me sorprendió porque el Leverkusen intentaba tirar la línea alta, pero luego cuando si le salían de esa presión o veían que no era factible, replegaban muy bien en ese bloque medio bajo, ¿no? En ese bloque medio bajo estaban muy bien con ese 5, vamos a poner 5-2-3 o en ese 5-4-1. Defendían muy bien en ese 5-4-1, haciéndose muy estrechos y no dejando que el Arsenal encontrase por bandas el desequilibrio, porque siempre llegaban muy bien las ayudas cuando encontraban a Martinelli o a Bukayo Saka. Además el Arsenal también defendía en ese clásico 4-4-2, muy estrechitos y sobre todo intentaban tirar la línea muy alta, pero cuando les superaban, el Arsenal es un equipo que repliega súper bien, de manera muy muy rápida en el 4-4-2 y ya se hacen muy estrechos, muy poca separación entre líneas y a partir de ahí al Leverkusen le costó mucho encontrar. De hecho el gol es a balón parado y el Bayer Leverkusen lo que hacía muy bueno era utilizar los carrileros en la salida de balón, que era algo que lo interpretaron muy muy bien en la ida. El Paris Saint-Germain pasó por encima del Chelsea en ese marcador por 5-2, donde sobre todo le hacía muchísimo daño a la espalda al Chelsea. Si le encontraban ese balón entre central lateral o muchas veces conseguían desequilibrar en 1 para 1 en los extremos del PSG, ahí es cuando de verdad los parisinos hacían daño, pero de verdad, pero daño. Y la verdad es que a pesar de que hubo un error de Jorgensen, creo que el partido fue muy superior por parte del PSG, donde el Chelsea parecía por momentos que podía dominar, pero sí que es verdad que el Bayern, o sea que el PSG, perdón, le robaba de manera muy muy rápida y les conseguía hacer unas transiciones rápidas brutales. El Real Madrid reventó totalmente al Manchester City, donde Valverde hizo un auténtico partidazo y donde me sorprendió a Pep Guardiola en la ida sacó un equipo con dos mediocentros, que uno era Bernardo Silva y otro era Rodri, y luego todo plagado de delanteros. Y el Madrid alternó muy bien el tirar la presión alta con replegarse en bloque bajo para luego salir al contraataque y matar por las bandas. Valverde sorprendiendo muy bien desde segunda línea tirando los desmarques. Arda Güler fue también quien interpretó muy muy bien ese partido. Y la verdad es que luego el Madrid pues en defensa estuvo muy bien, sobre todo en las ayudas, para que ni Doku ni Savinho tuviesen ese 1 para 1 fácil.
todo hay que decirlo. No, en ese uno para uno no tuviesen ese uno para uno fácil. Y la verdad es que el Madrid reventó al Manchester City de Guardiola, que creo que a Guardiola le dio un ataque de entrenador. Y luego tuvimos ese Bodo Glimt 3 Sporting de Lisboa 0, donde el Sporting de Lisboa ni conseguía salir bien con el balón jugado, ni ganaba las segundas acciones. Fue un equipo muy muy plano, y el Bodo Glimt sí que es verdad que defendiéndose en ese 4-4-2, alternando con ese 4-5-1, luego a la contra conseguía hacer mucho daño al Sporting de Lisboa y le cogió muchísimas veces la espalda. Pero, claro, nos vamos a la vuelta y en el partido de vuelta el Sporting de Lisboa le hizo todo lo contrario al Bodo Glimt. El Bodo Glimt parecía que vino a defenderse ese 3-0 y no le salió nada bien, porque el Bodo Glimt no defendió con contundencia, ese 4-4-2 alternando con 4-5-1 no le funcionó, porque conseguían a veces dejar espacio entre las líneas, el Sporting de Lisboa conseguía filtrar, sacaba fuera muy rápido y hizo mucho daño con centros laterales desde la línea de fondo, que es lo que le mató al Bodo Glimt, y luego que el Sporting de Lisboa fuera por el partido desde el primer momento y el Bodo Glimt a defenderse, y eso no suele salir bien. Luego, ese Chelsea 0, Paris Saint-Germain 3, donde el PSG intentaba muchas veces mantener balón, pero si no lo conseguía se replegaba muy bien en un bloque medio, esperando muchas veces a un fallo en la circulación del Chelsea, que solía suceder, porque luego se acaban hacia afuera, hacia las bandas, que es donde eran letales. Luego también hay que decir que el PSG presionó muy bien a Moisés Caicedo, a Enzo Fernández y a Cole Palmer, que ninguno de los tres conseguía recibir nunca liberado, y eso fue una de las claves, porque el Chelsea no consiguió salir nunca, y de hecho nunca estuvo cerca de tener un ápice de esperanza en la eliminatoria. El Manchester City contra el Real Madrid quedó 1-2, donde el Madrid volvió a interpretar muy bien el partido. Los primeros 15 minutos del Manchester City son buenos, hasta el penalti, la roja y la expulsión. Pero después creo que el Madrid interpreta muy bien el partido, lo que tiene que hacer es esperar y salir, esperar y salir, esperar y salir, y quien mejor lo interpretó fue Arda Güler, que era sobre todo quien encontraba de mejor manera a Vinicius a los espacios, que si Vinicius hubiese tenido un día acertado, podía haberse ido con 4 goles, 5 goles en vez de 2 goles. Pero el Madrid fue muy superior en la eliminatoria global, pese a lo que dijese Guardiola. Y luego el Arsenal contra el Leverkusen en el Emirates hizo un auténtico partidazo, como os digo. Cuando mantenía balón era muy inteligente. Al Leverkusen le costaba mucho hacer las ayudas por fuera, porque el Arsenal ya no utilizaba tanto a los laterales, ¿no? Sino que metiéndolos por dentro, sino que lo que muchas veces hacía era tener unos laterales como un poquito más fijos para poder sacar y poder hacer un 3-2, muchas veces afuera, o para un 2-1. Entonces, por fuera era donde conseguía la superioridad para meter muy rápido por dentro, y sobre todo lo que también le hizo muy fuerte fue la presión alta en campo rival y el press tras pérdida, la presión tras pérdida se notó muchísimo en ese partido. Entonces, al final, pues acabó ganando 2-0. Y luego tuvimos el Barça, que en la primera parte el Newcastle está muy bien, presiona muy bien la salida de balón, ni Marc Bernal ni Pedri consiguen girarse, siempre tenían a una persona encima, pero después en la segunda parte el Barça corrige todo eso, Marc Bernal y Pedri ya están a diferentes alturas, a Fermín se le encuentra mucho más fácil y ya no se pisa tantos espacios con Rafinha, porque lo que hacen es Lamine estira mucho y Rafinha también conseguía estirar, entonces lo que hacían era intentar abrir al Newcastle para luego poder filtrar por dentro, y a partir de ahí es donde les mató y donde el Barça fue una auténtica apisonadora. En la segunda parte el Barça fue una auténtica apisonadora y se mereció totalmente con creces ganar por ese 7-2. El Liverpool ganó 4-0, donde el Liverpool hizo muy bien en la primera parte tantear un poco el partido, circulación, más que el Galatasaray se intentase defender, tener mucho más posesión, y luego en la segunda parte, cuando ya vas 1-0, tenían varios recursos, que era el de salida de balón, muchas veces salían con 3, con AT, Virgil van Dijk y Kerkez, para lo que hacía era Frimpong estiraba mucho, también utilizaban el balón en largo a Hugo Ekitike, que gane la acción y a partir de ahí ganar la segunda acción y atacar de forma un ataque rápido o intentar circular pero ya en campo rival.
Luego también muchas veces Gravenberch era quien venía entre centrales para que luego los laterales estirasen mucho y encontrar por dentro un pase a McAllister o a Florian Wirtz, o incluso también era Gravenberch en una altura, McAllister en otra altura y Florian Wirtz en esa tercera altura, y luego Dominic Szoboszlai lo que interpretaba muy bien era meterse para adentro para que Frimpong pudiese estirar mucho más, y eso fue también lo que le dio el partido al Liverpool. Que ganó 4-0. En el Bayern-Atalanta es que voy a comentar muy poquito porque la ida ya dejó totalmente sentenciado y la vuelta era un monólogo del Bayern atacando. El Bayern nunca repliega en bloque bajo, siempre está en bloque medio, alternando un 4-4-2 con un 4-2-3-1 en defensa, y lo que hacía muy bien era que circulaba mucho para atraer al Atalanta y buscar a su espalda, o atraía para encontrar pases filtrados para luego poder sacar hacia afuera. Y esto lo hacía súper bien el Bayern de Múnich. Por eso digo que el Bayern es un equipo súper completo, pero súper completo. Y la Atalanta es que no. O sea, ni estaba ni se le esperaba. De hecho, el comentario que tengo yo apuntado de este partido por parte de la Atalanta es: la Atalanta no está, ni se le espera. Mejor no comentar nada. ¿Veis? Mejor no comentar nada. Y luego en el Tottenham Atlético, a ver, hubo cosillas. El Tottenham yo creo que atacó más por pundonor que por calidad o por táctica. Lo que sí que hacía muchas veces es que en salida de balón se ponían esos tres centrales y los carrileros estiraban muchísimo hasta ponerse como extremos, pero lo que hacía muy bien el Atlético era: vale, yo me cierro en mi 4-4-2, muy estrechito, muy juntito, y les dejo salir por fuera. Y una vez que salgo por fuera ya llegaré a las ayudas. ¿Sufrieron? Claro que sufrieron, pero porque el Tottenham estaba en su casa y tenía que apretar. Pero no sufrieron por una inteligencia táctica de Igor Tudor, sufrieron porque el partido les iba a tocar sufrir. Perdieron 3-2, pero aún así consiguieron ese pase, porque luego el Atlético sí que tenía una cosa muy buena, que era que se defendía muy bien, y luego sobre todo sacaba muy rápido a las bandas con Lookman y con Giuliano. Como por ejemplo, ahí el Cholo fue muy inteligente poniendo a Griezmann, a un jugador que tiene muy buen lanzamiento para poder dar pases a las bandas, con dos jugadores que eran muy rápidos. Y creo que ahí el Cholo estuvo muy inteligente. A pesar de la derrota, de que ganó el Tottenham 3-2, lo dicho, creo que estuvo muy bien. Eso sí, los dos equipos hicieron bastante daño a balón parado. Eso sí que lo tengo que decir. Y entonces al final, pues bueno, vamos a ver otra vez el cuadro. Pero las eliminatorias globales fueron que el Paris Saint-Germain ganó 2-8 al Chelsea, el Liverpool ganó 4-1 al Galatasaray, el Real Madrid ganó 1-5 al Manchester City, el Bayern de Múnich ganó 10-2 al Atalanta, el Barça ganó 8-3 al Newcastle, el Atlético ganó 5-7 al Tottenham, el Sporting de Lisboa ganó en el global 5-3 al Bodo Glimt y el Arsenal ganó en el global 3-1 al Bayer Leverkusen. Ahora, pues bueno, ya cuando llegue en su momento haremos la previa de estos partidos. Y como os digo, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Atalanta. El Paris Saint-Germain, Liverpool será el 8 de abril a las 9 y el 7 de abril será el Real Madrid, Bayern de Múnich a las 9. Y luego el 8 de abril también será el Barça Atlético a las 9 y el 7 de abril a las 9 el Sporting de Lisboa a Arsenal. Así que, bueno, veremos qué tal les va a los equipos, pero lo dicho, este ha sido un poco el análisis de lo que han sido estos octavos de final de la UEFA Champions League. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo, dejar por en los comentarios qué os han parecido estos octavos de final, recordar que nos podéis seguir por todas nuestras redes sociales, como son Instagram, Twitter y TikTok, al igual de que leernos por el periódico digital de lavolea.com, y recordar que esto es La Volea. Un saludo para todo el mundo, nos vemos.